Hola, mi nombre es Luis Enrique Enríquez Bañuelos y el día de hoy les haré este video para hablar principalmente sobre las teorías psicodinámicas, teorías humanistas, teorías del conductismo, teoría de aprendizaje, etc. Comencemos. Teoría psicodinámica. ¿Qué es la teoría psicodinámica? La teoría psicodinámica es un enfoque psicológico que se centra en los conflictos internos entre los instintos biológicos y los impulsos sociales, con el objetivo de explicar el comportamiento humano y del desarrollo psicológico. Esta teoría fue desarrollada por el famoso psicoanalista Sigmund Freud a principios del siglo XX y se ha convertido en una de las principales escuelas de pensamientos en el campo de la psicología. Ahora hablaremos sobre la teoría del humanismo y existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en la experiencia individual y la libertad humana. Sostiene que los individuos son responsables de darle sentido a sus vidas en un mundo aparentemente absurdo y sin significado inherente. La existencia se exploran temas como la angustia, la autenticidad y la búsqueda de la auténtica identidad en medio de la existencia. Viktor Frankl nació en Viena, Austria, en 1905. Es conocido porque fue sobreviviente a los campos de concentración de 1942 a 1945. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fue médico, neurólogo y psiquiatra. Tanto la teoría como la terapia de Viktor Frankl se desarrolló a partir de sus experiencias en los campos de concentración nazis. Viktor descubrió las tres capas del ser humano: la capa somática, necesidades fisiológicas; la capa psíquica, todos los aspectos de la personalidad; y la capa existencial, la capacidad de encontrar el significado a la vida. Logoterapia. La palabra logoterapia viene del logos, propósito, palabra o significado, y terapia, de curación. Es el tratamiento para encontrar el significado de la vida. Como objetivo tiene ayudar al paciente en un significado a su vida, y sostiene que el impulso fundamental de los seres humanos en la búsqueda del significado, que al encontrar un propósito y sentido a la vida, las personas puedan superar el sufrimiento y puedan desarrollar una mayor resiliencia emocional. Hablaremos sobre Erich Fromm. Erich Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt, Alemania, en una familia de origen judío ortodoxo. Creció identificándose con la religión que lo rodeaba, queriendo seguir las mismas direcciones que los antepasados de su familia. Fromm fue el primer psicoanalista en señalar lo importante de los factores sociales y políticos en el comportamiento humano. Las necesidades básicas resultantes de la condición humana. Una de ellas fue la necesidad del vínculo, la necesidad de arraigo, la necesidad de identidad, la necesidad de trascendencia. Los tipos de personalidad, según Erich Fromm: la personalidad perceptiva se caracteriza por la constante necesidad de recibir aprobación y reconocimiento de los dos. Personalidad del explotador es una de las más comunes en las personas. Establecen vínculos y relaciones con los demás por puro interés o por beneficio propio. El acumulador hace referencia a aquellas personas que tienen como objetivo atesorar bienes materiales y poseer cada vez más cosas. La personalidad mercantil son personas que establecen relaciones con otras con el fin de obtener un beneficio económico. El productivo son individuos capaces de construir relaciones amorosas, enriquecedoras y significativas con sus semejantes. Carl Rogers nació en 1902 en Illinois, Chicago. Fue un psicólogo estadounidense. Fue el máximo exponente de la psicología humanista e introdujo una nueva visión sobre la personalidad humana. Teoría de la personalidad. Personalidad se define como una estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Rogers
creía que la personalidad se desarrollaba según el modelo que ésta consigue, acercarse o alejarse de sus objetivos vitales. Según Rogers, es a través del desarrollo personal como el ser humano toma su carácter y su forma de ser. Los rasgos que condicionan el desarrollo de la personalidad son la gran apertura de la experiencia, llevar un estilo de vida existencial, confianza en uno mismo, creatividad, libertad de elección y desarrollo personal. ¿En qué consiste su teoría? Este pone énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar el rumbo de su vida. Estudia los significados de las experiencias de los seres humanos en situaciones reales, tal como ellas ocurren espontáneamente en la vida cotidiana. Abraham Maslow fue un psiquiatra y psicólogo estadounidense. Nació el 19 de abril de 1908 en Brooklyn, Nueva York, y murió en California por un infarto el 8 de junio de 1970. Era el mayor de 7 hermanos y no tuvo una buena infancia. Siempre estaba solo e infeliz. Mencionó alguna vez que su felicidad eran los estudios y la lectura, ya que sus padres le inculcaron una educación estricta. Jerarquía de necesidades humanas. Su principal aporte fue que comenzaría la llamada tercera fuerza de la psicología. La presentó en 1943, una pirámide que ordenaba desde las necesidades más básicas hasta unas más avanzadas. Según él, cuando un humano satisface necesidades básicas, intentará satisfacer necesidades superiores. Significado de la pirámide. 1. Fisiologías. Acciones que hace el ser humano por el sí mismo. 2. Seguridad. Después de esas acciones naturales, el ser humano busca estar a salvo, sentirse seguro. 3. Afiliación. Luego busca crear vínculos con las personas. 4. Reconocimiento. El sobresalir como alguien en la sociedad inferior y superior. 5. Autorrealización. Lo que nos hace únicos ante los demás. La teoría del conductismo. Es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Su teoría está basada en que un estímulo le sigue una respuesta, siendo este el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. Frederick Skinner fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Skinner descubrió la teoría del reforzamiento. Esta teoría, elaborada por él mismo, también conocida como condicionamiento operante o condicionamiento industrial, intenta explicar la conducta humana en correspondencia con el medio ambiente o los estímulos que lo rodean. La teoría hace hincapié en que una persona tiene más probabilidades de repetir una conducta que es reforzada de manera positiva, así como será menos probable que repita aquellas que están asociadas a estímulos o refuerzos negativos. Teoría de aprendizaje. La teoría de aprendizaje es una construcción que explica y profetiza el cómo aprende el ser humano basándose en la concepción de diversos teóricos. Así, de una manera general, las teorías contribuyen al conocimiento y desde diferentes enfoques explican el cómo se da el proceso de aprendizaje en los seres humanos. Albert Ellis fue un destacado psicólogo y terapeuta estadounidense, líder de la terapia conductual, quien fue el creador de la terapia racional emotiva conductual TRC. Como objetivo de la TRC, el objetivo de este tipo de terapia es ayudar a las personas con sus pensamientos negativos y cambiarlos por pensamientos más racionales, así como sus emociones para mejorar su bienestar emocional. Conducta. TRS. Se encuentra en la conducta humana y como está influenciada por los pensamientos, emociones, busca identificar y abordar las creencias irracionales que pueden llegar a emociones negativas y comportamientos un poco saludables. Albert Bandura
Es considerado uno de los psicólogos más importantes de la historia de la psicología. Fue un psicólogo y pedagogo ucraniano-canadiense, autor de teorías tan interesantes como la teoría del aprendizaje social o de conceptos como el de autosuficiencia. ¿Qué propuso? Albert Bandura propuso la teoría del aprendizaje social en la década de 1960. Esta teoría postula que el aprendizaje ocurre a través de la observación directa de otros y del entorno, así como a través del procesamiento cognitivo interno de esa información. Bandura argumentó que las personas pueden aprender nuevos comportamientos simplemente observando a otros. Los modelos son personas o personajes que exhiben comportamientos específicos que los observadores pueden imitar. Bandura enfatizó que el aprendizaje no es solo un proceso de imitación mecánica. Los individuos también se involucran en procesos cognitivos como la atención, la retención, la reproducción y la motivación. La teoría social es y tiene como objetivo explicar y transformar las condiciones sociales contemporáneas mediante el estudio del comportamiento del ser humano cuando se relaciona. Esto es, analizar las formas internas de organización de los grupos sociales, su grado de cohesión y las relaciones entre ellos y con el sistema. Erik Erikson es uno de los nombres más importantes de la historia de la psicología como disciplina científica, y no es para menos. Este investigador es conocido especialmente por la teoría psicodinámica del desarrollo humano que propuso, en la que se notan las influencias que Sigmund Freud tuvo en Erikson. Erikson define esta teoría como la transformación psicológica por la que pasamos los seres humanos a medida que vamos creciendo desde la infancia hasta la vejez. Erikson sugiere que el desarrollo psicosocial de las personas continúa durante toda la vida, ya que existen 4 crisis más posteriores a la infancia. La adolescente debe construir una identidad creada por las percepciones de sí mismo y de las relaciones con los demás.